El Dios eterno en Cristo Jesús los bendiga en gran manera. El Padre, el Dios supremo, el Dios todopoderoso, el Dios inefable, el Dios eterno, aquel que habita, porque en Él somos, en Él vivimos y en Él somos. Damos gracias al Padre que otra vez nos da este momento para que prediquemos de Él, de su palabra, de su vida, de su palabra viviente, el verbo de vida, para que te edifiques tú, porque es necesario que andes con el Señor en el Espíritu y manifiestes el Dios y que viva en ti. Porque aquellos que andan en el Espíritu, ellos se irán con el Dios de la Biblia. Por eso dice, los que hemos quedado, los que hemos vivido. En el original dice Zoe, viva, vida del alma. No es que aquellos que dicen, no, nos vamos a ir porque nosotros creemos en el Señor, pero aquellos que andan en la carne, no se van a ir al Señor, porque la carne es enemistad contra Dios. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Sabemos que es la carne, del corazón, del alma sale la carne. Y eso es carne. Jesús dijo, del corazón salen los malos pensamientos y eso contamina al hombre. Y ahí está la lucha en nosotros. No veas a los espíritus que están afuera y dices que ahí están afuera, pero hay también dentro de ti porque comen carne y están dando y están comiendo de ti y eso es carne. Por eso Pablo nos dijo, limpiémonos de toda contaminación de espíritus malignos y de toda carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso es lo que Él mandó al Señor, para que tu vida, la vida de Dios, ya no vida de suche, la vida del alma, que el hombre siempre desea su vida. Ahí como estás, yo te ruego que puedas cerrar tus ojos, agachar tu rostro y dejes lo que estás haciendo, porque es necesario que escuches palabra, porque Él es el que te va a hablar en este momento. Él es el que te hará ver lo oscuro de tu corazón y que te hará edificar con su palabra, porque su palabra nos edifica y nos hace crecer. Damos gracias al Padre. Ahí como estás, yo te ruego que puedas abrir y cerrar tus ojos y orar conmigo en la presencia del Dios de la Biblia, en su presencia. Ora conmigo. Padre amado, Padre bueno, en el nombre de mi Señor. Padre amado, Padre bueno, en el nombre de mi Señor Jesús de Nazaret. Padre amado, Padre bueno, en el nombre, Padre amado, Padre bueno, en el nombre de mi Señor Jesús de Nazaret. Yo subo a tu presencia, Padre, para darte gracias, Señor, para darte honra y gloria. Y manifiestes también tú este Pentecostés en mi vida. Que venga el Espíritu como fuego para hacerme ver las cosas oscuras de mi corazón. Señor amado, yo te ruego que te glorifiques, que esta palabra nos alimente en el espíritu, que nos dé alimento a nuestra alma que necesita, porque estamos sed de ti. Por eso dice el salmista David, mi alma sed tiene de ti, porque tu palabra quiere, porque tu palabra es aguas de vida eterna que nosotros debemos beber y beber y beber, para que no nos cansemos y andemos en ti y andemos en el espíritu, para que no tengamos la conciencia cauterizada y dejemos de esperarte y dejemos las lámparas apagadas para que venga el opresor y nos oprima. No, Señor, en tu nombre reprendemos esos espíritus, rechazamos a Satán y sus espíritus malignos y los decimos que se fuera, que se vayan al Hades y al Seol, fuera, fuera al Hades y al Seol, fuera al Hades y al Seol, se van al Hades y al Seol, se van. Nada tienen que hacer aquí. ¡Fuera! Se van al Hades. Y a todas las obras oscuras. Señor, limpia los aires, limpia las regiones celestes de nuestra alma. Señor, bendito seas por siempre. En el nombre de mi Señor Jesús de Nazaret.
Te exaltamos, te bendecimos y te bendecimos en el nombre de mi Señor Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Padre, inefable Dios de la Biblia, supremo Dios de la Biblia, en Cristo Jesús de Nazaret, en cual en ti vivimos, en ti somos, en ti andamos. Inefable Dios de la Biblia, supremo Dios de la Biblia, en Cristo Jesús de Nazaret, en cual yo confío en Él, en esta inefable Dios de la Biblia, supremo Dios de la Biblia, en Cristo Jesús de Nazaret, en cual yo confío en Él en esta tarde, porque sabemos que en Él vivimos, en Él somos y en Él andamos, bendiciendo a Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Haz tu voluntad, porque así ha dicho el Espíritu Santo. Tu palabra que clave, Señor, y penetre el corazón, y se escriba tus leyes y tus estatutos. Amén. Paz del Rey para sus vidas. El Dios eterno en Cristo Jesús los bendiga en gran manera. El Padre Todopoderoso los bendiga en gran manera. Que hoy vinimos a hablar de Él, de su palabra. Y ahí como estás, yo te ruego que puedas abrir el libro de Hechos, de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el verso 14 al verso 20, leeremos. Y nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en el verso 14 al verso 20. Nos dice en el verso 14, y dice su palabra del Dios Todopoderoso en Cristo Jesús. Y nos dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto lo es dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Ahí como estás, ponte cómodo, porque es necesario que escuches esta palabra que debes vivirlo, ese Pentecostés en tu vida, esa llenura del Espíritu Santo. Como vemos aquí, Pedro se puso de pie. Pedro estaba en el Pentecostés. Pedro estaba, por eso nos dice en el verso 14, entonces Pedro, poniéndose, entonces Pedro, vemos ahí el día de Pentecostés, el 50º, que es una fiesta solánime de los hebreos. Y ahí estaban Pedro y los 12 días, y había 120 más que estaban unánimes, como nos habla en el capítulo 2 de Hechos, en el verso 1, nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, después que Jesús haya muerto y haya resucitado y se había ya ido, arrebatado, ya se fue en ese momento Jesús. Ellos después estaban unánimes en el día de Pentecostés, orando, clamando, unánimes. Eran como 120 que estaban en una casa, porque dice ahí una casa, que estaban clamando, unánimes. No estaba uno en otro lado, otro dispersado, otro en otra, no. Estaban unánimes clamando en el día de Pentecostés. Pentecostés es el 50º, que es fiesta solánime de los hebreos. Después del Pesaj de Pascua viene esta fiesta de Pentecostés.
50 días, porque llega siempre en el día tercero del mes hebreo, que es el día de Nisan, no, el día de, en el tercer mes del calendario hebreo, que es siempre en un día sexto, en el día, en el mes comienza Pascua, que es en el mes de Nisan. Entonces 4 meses, dirás 3 meses y llega el día de Pentecostés, que son los que se ofrecen el primer grano del trigo al Dios de la Biblia, las primicias que el Dios mandó, esas fiestas solánimes. Y ahí estaban ellos, porque para los judíos y los hebreos esa era esa fiesta, las presentaciones de los primeros granos, las primicias para el Dios de la Biblia. Para nosotros es en el Espíritu la presentación de los primeros frutos de la obra que hizo Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. Los primeros frutos, las primicias, los primeros hombres en el Espíritu. Para ellos eran como 3 meses en el año, en el mes de en el sexto día, porque siempre caía en el sexto, en el día 6, ese fiesta solánime de Pentecostés. Y ahí estaban todos, unánimes, orando, clamando. Y de repente vino del cielo como fuego, como un estruendo que nos habla en el verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Y ahí vemos que estaban todos en una casa y unánimes. Y de ahí vino el viento, un viento estruendoso que llenó toda la casa. Era como un fuego que llenaba a uno, un fuego que llenaba a dos.
hablando de Jesús de Nazaret, testificando de Jesús de Nazaret. Y ellos dicen, porque hablaban en otras lenguas. Porque en ese momento ahí habían judíos y todos los extranjeros. Cuando los judíos vinieron a celebrar las fiestas solemnes del Pentecostés, también vinieron extranjeros. Y por eso estos estaban viendo a esos 120 llenos del Espíritu Santo. Por eso nos dice en el verso: y moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud cuando vieron este suceso del Pentecostés, del fuego, de la llenura de los discípulos del Señor. Vinieron todos, la multitud se rodeó. Vinieron a ver a que en gran multitud lo que pasaba con los 120, porque estaban llenos del Espíritu Santo y toda la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Por eso hablaban otras lenguas, porque en ese momento habían como los pardos, los medos, los lemitas y los que habitaban en Mesopotamia y en Judea y en Capadocia y en el Pontón y en Asia y Afria y Panfilia y en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene y romanos. Habían extranjeros de diferentes lenguas de los asiáticos, de la Asia Menor. No solamente estaban judíos, sino habían africanos, romanos, de la Mesopotamia, medos, los medos, los melitas, los pardos, medos, melamitas y los que habitaban en Mesopotamia y en Judea. Habían muchos extranjeros y ahí el Espíritu les hablaba. Ellos en esos 120 hablaban sus lenguas, otras lenguas, porque eran llenura del Espíritu Santo y eso es poder. Y ellos hablaban de Jesús de Nazaret, por eso les oían hablar de Jesús de Nazaret. No creo que estaban hablando de sus vidas o de otra cosa, ¿verdad? Eso es ser llenado con el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Que tú también tendrás, cuando viene el fuego del Espíritu Santo, tienes esas ganas de testificar de Jesús, de gritar a los 4 mundos que Jesús viene por segunda vez. Eso es llenarse del Espíritu Santo. Es poder. Por eso Jesús dijo, cuando venga el poder, cuando venga el Espíritu Santo, recibiréis poder. Poder del Espíritu Santo, el poder del Dios de la Biblia, para que testifiques de Jesús. Y ahí en ese momento, cuando la multitud, esas multitudes que estaban alrededor de esos 120, les filtraban, les acusaban, les murmuraban diciendo que están borrachos, están locos. Los filtraban como ebrios, locos. En ese momento, esos que estaban ahí. Y en ese mismo momento Pedro se levantó. Nos dice en el verso 14, entonces Pedro poniéndose de pie. ¿Y quién es Pedro? Tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Porque Pedro un día confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le puso un sobrenombre. Le dijo que de cierto, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré o fundaré mi iglesia. Jesús le puso un sobrenombre, Pedro, porque era su nombre antes, Simón. Y Jesús le puso el nombre Pedro, que significa, Pedro viene de la palabra, o que significa en griego, Petrus. Petrus viene de la palabra, Petrus en griego, y Pedro viene de esa palabra, Petrus. Y Petrus significa piedra, piedrita. De cierto, tú eres piedrita, le dijo Jesús,
y sobre esta roca, que es Jesús de Nazaret, edificaré mi iglesia. Por eso nosotros un día, como tú también confesaste que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, te constituiste una piedra, una piedrita, pero viva, que confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y tú estás fundamentando las murallas, ese gran edificio que está fundamentado en la roca, y tú estás constituido como esas piedritas vivas, con unos, con otros, con todos los creyentes, edifican un gran edificio que está fundamentado en la roca de los siglos. Jesús es la roca de los siglos. Y nosotros edificamos ese gran edificio que está fundamentado en la roca. Jesús es la roca. Nosotros venimos a ser piedritas vivas que edificamos el muro que está en la iglesia de Cristo. Porque no hay otro fundamento. Porque no hay otro fundamento. Porque es el único fundamento. La piedra, Jesús. Porque piedra, Petrus, significa piedra, piedrita. Pero roca significa Petra, Petra. Hay una diferencia abismal con Petrus y Petra. Jesús es la Petra, que significa roca, roca dura. Jesús es la roca. Por eso no hay otro fundamento. Primera de Corintios capítulo 3 en el verso 11 dice que no hay otro fundamento, sino es el fundamento que es Cristo. Esa misma roca que los judíos bebían, de los hijos de Israel, bebían de la roca del Oreb. Lo que Moisés habló a la roca y la roca dio aguas. Y Jesús es esa roca espiritual, porque es la roca de los siglos. Jesús de Nazaret. Nosotros constituimos esas piedras vivas que confesamos que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Somos piedritas vivas que construimos, que somos constituidos como que está construido esas murallas en la iglesia de Cristo, y esta iglesia está fundamentada en la roca de los siglos, y Jesús es esa roca. Y tú eres Pedro. Y por eso vemos que en estos tiempos difíciles, en estos últimos tiempos, es necesario que te pongas de pie. Es necesario que te pongas de pie y no te estés sentando, porque el Señor porque ya no te necesitas el Señor sentado. El Señor no te necesita sentado. Es que te pongas de pie y alces con voz a cuello, y que grites, y que clames, y que te pongas de pie como hizo Pedro en esos tiempos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, y ahí no solamente estaba Pedro, estaba con los 12, y ahí tú también, en tu interior debe estar la doctrina apostólica, porque la iglesia está con la doctrina apostólica. Tú tienes que levantarte y en tu interior, con la doctrina apostólica, con los 12 apóstoles que en tu interior están ahí, la doctrina apostólica, y ponerte de pie y clamar en voz a cuello. Y alzó la voz, dice Pedro, y alzó la voz, y es necesario que tú alces la voz con voz a cuello, que testifiques, que alces la voz. Y ya no necesita el Señor que estés sentado y vengas a sentarte. No. Necesita que te pongas de pie. Que te pongas de pie. Y que alces la voz. Una voz a cuello. Y les habló diciendo, y debes hablarle. Tú debes hablarle. Tú debes hablar, testificar de Jesús de Nazaret. Hablar de Jesús de Nazaret. Hablar. Y no temas. No temas de lo que vas a hablar. No temas de los ultrajes, de los aborrecimientos. No temas. Habla como el Señor nos promete que Él estará con nosotros, como vemos en Hechos capítulo 18, en el verso 26.
Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 18, en el verso 26, o en el verso 9 de Hechos capítulo 18, en el verso 9, dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esto es promesa para que hables y que no temas, porque el Señor dice: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. No habrá una mano para hacerte mal. No, no habrá el agresor ni el rechazador. No habrá ninguna mano para hacerte mal. Sino habla, no calles, porque Dios está contigo, para que testifiques de Jesús y no calles y hables. No, no temas a los ultrajes, a los aborrecimientos, a las agresiones de los hombres. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Y no habrá sobre ti mano que te haga mal, para hacerte mal, porque yo tengo mucho, porque Él tiene mucho pueblo. Que ha hecho que lo su nombre del Señor, y Él tiene mucho pueblo en esta ciudad para su nombre. Y por eso no temas, porque no habrá nadie que te haga mal, nadie que te haga maldad. Habla, no calles, porque yo soy el que soy. Está contigo, porque ninguna mano va a estar sobre ti para hacerte mal, porque el Señor tiene mucho pueblo en esta ciudad para su nombre. Amén, amén, aleluya, gloria a Dios, gloria, 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 aquel que da vida, Jesús de Nazaret. Y les dijo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, habla, habla, porque no estamos en esos tiempos oscuros para la iglesia, que en esos tiempos no se podía predicar, en esos tiempos de los antiguos, en los tiempos de nuestros abuelos y sus antepasados. En esos tiempos no era accesible predicar en las calles, sino eran apedreados, botados, ultrajados, perseguidos. Pero ahora no estamos en este tiempo, sino ahora podemos ser y glorificar al Dios de la Biblia, porque ahora tenemos libre libertad para predicar de Jesús, hasta en las calles, en los hospitales, por todos lados, en la web, en la internet, en las redes sociales, porque no hay persecuciones. En el tiempo del fin habrá persecuciones, pero ahora es tiempo de evangelizar, para que todos, para que sea un hombre, porque el Señor tiene mucho pueblo en esta ciudad para su nombre. Y que prediques de Jesús de Nazaret a todos, a toda criatura. No podemos jactarnos, porque las ramas es lo que nos sostiene, las ramas principales es lo que nos sostiene. Nosotros no podemos jactarnos con las ramas principales. Sabemos quién es las ramas principales: los judíos, los hijos de Israel, el pueblo escogido de Dios, y no podemos jactarnos de ellos nosotros. Ellos han transgredido y no aceptaron al Señor. Que estén así, le dejemos, ellos se salvarán. No, es necesario que todos sean salvos, sean judíos, los judíos que están en la Israel en la Israel física, en el Medio Oriente. Necesitan también ser salvos los hebreos. No podemos decir que ellos se salvarán cuando venga su Mesías, después que se manifieste el anticristo, después venga Jesús. No, un remanente se salvará, pero necesita que sea
salvos. Todos los judíos, para su nombre, para el nombre de Jesús. No podemos dejarlos. No podemos dejarlos. Nosotros no podemos ser egoístas. También ellos tienen que salvarse. Los podemos salvarse. En tu ciudad, en las naciones, hay hebreos, hay judíos que necesitan conocer del Cordero de Jesús de Nazaret. No podemos decirlos que ellos hay que dejarlos, hay que respetarle el judaísmo. No, porque Pedro aquí predicaba a quien primeramente dijo, varones judíos y los que habitáis en Jerusalén eran judíos. Jesús es un judío. La salvación viene de los judíos. Es necesario que también ellos se salven, para que no se pierdan y que estén postrándose al anticristo, un falso Cristo. Necesitan también ellos ser salvos. Necesita que tú también prediques de Jesús, mostrarle el vil al Jesús, presentarle a Jesús, a su Mesías verdadero. Decirle, he aquí, que te presento al Mesías, a tu Mesías verdadero. Jesús de Nazaret es su nombre. Para que no te pierdas y tengas vida en Él. Y ahí Pedro les predicaba y les decía, diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, esto sea os notorio. No es que tomamos vino porque no tomamos vino. El vino es para disolución, sino somos llenados del Espíritu Santo y no estamos ebrios. Muchos ven algo raro en las plazas, echando fuera a los demonios, haciendo ahí, echando fuera a los demonios. La multitud de toda la gente ahí está mirando lo que hay liberación y muchos se quejan, muchos se asustan y dicen que eso debería hacerse en puertas a puertas cerradas, en lugares secretos. No, no. Jesús echaba fuera demonios en las multitudes para que vean y que crezcan y vean las maravillas y las maravillas y los prodigios que el Dios de la Biblia hace. Para eso Jesús de Nazaret echaba fuera. Eso Jesús en las plazas, en los hospitales, en todos lados. Y Jesús echaba fuera demonios en la multitud. No echaba en lugares, en los secretitos. No se escondía en una casa y ahí estaba haciendo liberación. No, era en las multitudes, en las calles. Jesús echaba fuera a los demonios para que vean la gloria del Dios de la Biblia y glorifiquen por las maravillas y las sanidades lo que el Dios da y glorifiquen al Dios en Cristo Jesús. Para que vean el poder que viene en Cristo Jesús de Nazaret. Por eso esto os sea notorio y oír mis palabras, decía Pedro. Y es necesario que esto sea un notorio. No estamos ebrios, no estamos locos. Oír nuestras palabras, sus palabras del Señor, porque Él es la palabra, el verbo de vida. Esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera del día era las 9. Las 9 porque se contaba desde el día, desde la hora desde que salía el sol, que era las 6, y la primera hora era las 7, las 8 y las 9. La tercera hora del día, las 9.
Por eso Pedro les decía, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es las 9 de la mañana. Es, es las 9 de la mañana del día. ¿Mm? Y tú debes levantarte y decirles a aquellos que son los ultrajadores, los fariseos, los escribas de este tiempo, que dicen que estamos locos, estamos ebrios, que estamos llenos de motos, ebrios. Pero tú debes decirle que oigan esto, sus palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es las 9 de la mañana. Decirle que estos no están locos, no estamos ebrios, no estamos locos, porque esto por nueve es las 9 de la mañana, sino que estamos llenos del Espíritu Santo, porque para el hombre natural es locura, porque no puede discernirlo, porque hay que discernirlo en el Espíritu. Las cosas del Espíritu es locura para el hombre natural y se pierde. Pero más lo que porque hay que discernirlo en el Espíritu, porque nosotros no estamos ebrios. No están ebrios los que andan en el Espíritu, no están locos. Se regocijan por el poder del Espíritu Santo. Dan honra y gloria al Dios de la Biblia por su Espíritu Santo. No estamos locos, estamos llenos del Espíritu Santo. Porque nosotros no bebemos vino para que es disolución que nos embriaga, sino somos llenos del Espíritu Santo, como nos dice Pedro, dirás Pablo, como nos dice en su palabra en Romanos capítulo 11, que nos dice, eso mismo decía el apóstol Pablo, que no estamos ebrios, sino estamos llenos del Espíritu Santo. Y eso es poder del Dios de la Biblia, su Espíritu Santo. Y ahí tú debes de levantarte y ponerte de pie y hablarles y decirles que ellos no están locos, no están ebrios, sino están en el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Porque para ellos es locura, porque son hombres naturales que no tienen el Espíritu, porque hay que discernirlo en el Espíritu. Y les dijo que esto es también dicho por el profeta Joel, lo que había manifestado Pedro, ese verso que había profetizado el profeta Joel en el año 830 o 32 o 31, en esos tiempos, en esos años antes de Cristo, que había profetizado el profeta Joel, como nos dice en el verso 17, y más esto os dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Manifestó esos versos que había profetizado el profeta Joel en el año 830 antes de Cristo. Y ahí estaba. Y esa profecía se estaba cumpliendo en ese tiempo. Y esto es para nosotros también. Porque como nos dice, y en los postreros días, esos postreros días, en el original dice últimos días. En los últimos días dice Dios. En algunas traducciones, en los últimos días dice Dios. Si esto es manifiesto, son los días, como el profeta Oseas también dijo en Oseas capítulo 3, o dirás Oseas capítulo 6, en el verso 3 nos dice: después de dos días de vida nos dará, y al tercer día nos resucitará.
Por eso aquí manifiesta dos, porque 2 días, dice días, porque dice pluri. Esa pluri, esa pluridad, que dice 2 días. En los últimos días manifiesta 2 días. Porque también Pablo, dirás, Pedro también dijo, más hermanos, no os equivoquéis, porque para un día para el Señor son 1000 años y 1000 años, y 1000 años como un día para el Señor. Ya se pasó, ya se pasa los 2 días, ¿m? Porque ya estamos casi en los últimos días. En esos 2 días, esa pluralidad que dice ahí, dice dice días, nos manifiesta esos días que Oseas había dicho. En los y 2 días de vida nos dará, y al tercer día nos resucitará. Más hermanos, no oréis, porque para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y esos días son días, esos días, 2 días como 1000 años. Ya se terminan, ya se están terminando. Estamos en los últimos días ya. Ya se acabó el primer día. Ya casi este segundo día también se acaba. El Señor ya viene, ya está casi a las puertas. Y en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Se manifiesta también ahora con nosotros. Como si, porque Pentecostés era para los judíos, para los hebreos, la cosecha de los primeros trigos, las primicias de los granos de trigo. Para nosotros manifiesta la obra que hizo Cristo en nosotros, manifiesta los primeros frutos, las primicias de los primeros hombres espirituales, llenos del Espíritu de Dios. Y nosotros estamos llenos del Espíritu de Dios, andamos en el Espíritu, porque nosotros tenemos un Espíritu Santo regenerado ya, hecho perfecto, porque ni oído oyó, ni ojo no vio las cosas de Dios, lo que ojo no vio, ni oído vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre. Esas cosas Dios guardó para aquellos que les aman, pero a nosotros nos las reveló en el Espíritu, porque ¿quién sabe más del hombre que es su propio espíritu? Aún más, asimismo, ¿quién sabe más de Dios si no es el Espíritu Santo que escudriña todos los corazones? Tenemos ese Espíritu hecho perfecto en nosotros, el Espíritu Santo, porque se fusionó con nuestro espíritu humano. Ahora son un espíritu, porque aquel que se une al Señor, un espíritu es. Como vino el fariseo, el principal de los fariseos, Nicodemo, que le preguntó a Jesús, y Jesús le dijo que de cierto os digo, que el que no es nacido y el que no nace de nuevo, ni siquiera puede ver el reino de los cielos. Porque el que nace en el Espíritu, Espíritu es. El que es nacido por el Espíritu Santo, Espíritu es. Así que nosotros podemos manifestar, vivir el Espíritu, el reino de los cielos, en este mundo, porque como Dios creó este mundo terrenal, también creó el reino del Espíritu, que es llamado el reino de los cielos. Nosotros tenemos acceso al reino de los cielos cuando nosotros decidimos arrepentirnos de las obras muertas y ver el reino de los cielos. Por eso Jesús dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado, porque se ha acercado a vosotros. Y arrepentirse significa que cambies completamente de tu actitud, transformarte y cambiar de toda actitud. Eso es arrepentirse. Y puedes manifestar y vivir en el reino de los cielos. Ese reino de los cielos que hoy lo manifestamos y lo vivimos, porque en el reino de los cielos hay amor. También hay perdón de pecados. Hay sinceridad.
hay llenura del Espíritu Santo, porque en el reino de los cielos hay gozo en el Espíritu. Y también hay palabras de sabiduría en el reino de los cielos, hay palabras de ciencia, hay fe, hay maravillas, hay sanidad. Y en el reino de los cielos hay discernimiento de espíritus, hay lenguas, hay profecía y también hay fe en el reino de los cielos que nosotros manifestamos y lo vivimos cuando nosotros decidimos arrepentirnos y rechazar la vida mala que quiere nuestra vida y vivir en el reino de los cielos, habitar en el reino de los cielos, porque nosotros tenemos un acceso al reino de los cielos, nosotros podemos vivir el reino de los cielos ya en esta actualidad. Por eso es necesario que andemos y vivamos en el Espíritu Santo. La vida de Zoe, la vida de Dios, la vida espiritual. Eso es el Espíritu Santo, es llenarse del Espíritu. Llenarse del Espíritu Santo, como nos dice en Primera de Corintios, capítulo 2, en el verso 9 al verso 11. Primera de Corintios, en el capítulo 2, y nos dice en el verso 9: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos los reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu Santo de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y nosotros podemos ver esos misterios, esos reinos de los cielos, esas sabidurías, viviendo en el Espíritu, teniendo un espíritu hecho perfecto. Y lo tenemos porque Jesús lo hizo un espíritu perfecto. Cuando veniste al conocimiento del Señor, tuviste ese regeneramiento de su espíritu. Y tú puedes ver la sabiduría, no enseñada por sabiduría humana, sino de las que enseña el Espíritu, porque se han de discernir acomodando lo espiritual con lo espiritual. Porque para el hombre natural es locura, porque para él no puede percibirla ni la puede entender, porque hay que discernirla en el Espíritu. Nosotros vemos esas maravillas. Podemos ver el reino de los cielos manifestado en nuestras vidas. Vivir el reino de los cielos, porque en el reino de los cielos hay amor. Amor perfecto del Señor. Palabras de sabiduría. Maravillas. Fe. Perdón de pecados. En el reino de los cielos. Milagros. Sanidades. En el reino de los cielos hay discernimiento de espíritus. También hay cosas del misterio que el Señor nos las reveló en el Espíritu. Por eso nosotros tenemos que hablar en el Espíritu de su Evangelio. No lo que sale de la carne, porque de la carne nada va a salir. Es necesario que seamos enseñados por el Espíritu Santo, para que hablemos las cosas que son del Espíritu,
acomodando lo espiritual con lo espiritual. No de lo que sale de la cabeza, de lo que sale de la mente, del alma, que es lógica, razonamiento, inteligencia humana, sabiduría humana, que para nada lo aprovechamos porque es carne. Jesús dijo que la carne para nada lo aprovecha, pero más, estos son palabras espirituales y son vida y traen paz. Por eso dicen, en los últimos tiempos el Dios Todopoderoso derramará de su espíritu a toda carne. Y mis hijos y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Otra revelación, que en el espíritu, con el espíritu podemos saber las profecías. Una una forma, una forma de comunión, de comunicación, de lo que se comunica Dios con nosotros, con las profecías, también con las visiones, también con los sueños. Y con esas es lo que nosotros nos comunicamos, o Dios se comunica con nosotros, con las profecías, visiones y los sueños. Profecías, visiones, sueños. Porque si vemos, porque Jacob, cuando estaba huyendo de Saúl y llegó a Betel, que nos habla en Génesis 28 en adelante, y vio a Dios porque había soñado, y vio en ese sueño que había una escalera, y esa escalera estaba en la tierra, y esta escalera llegaba hasta los confines del cielo, y en la confinidad, en esas alturas estaba Dios, Yahvé de los ejércitos, el yo soy el que soy, y también ángeles bajaban de esa escalera y también subían y bajaban. Y eso manifiesta que los sueños es para comunicarnos con el Dios de la Biblia. Los sueños o las visiones, a las profecías, es como para comunicarnos con el Señor. Con los sueños también Dios habla. Y esto hay que discernirlo en el espíritu también, porque no todas las profecías y las visiones y los sueños son de Dios. También el diablo es un un terrible espíritu inteligente que también imita las cosas de Dios y también actúa así y para dañar. Porque no todas las profecías y las visiones y los sueños son de Dios. También el Señor nos habla en las escrituras que también el mal, el enemigo, el perverso que tenemos como enemigo, también se disfraza como ángel de luz para, para dañar a los siervos del Dios de la Biblia. Por eso no podemos decir, así dice entonces que los profecías, visiones y los sueños también son de Dios. Y a muchos les habrá gustado, entonces sueños eran verdad. No, porque no todos los sueños son de Dios, ni las profecías, ni las visiones, no todos son de Dios, sino también tenemos un enemigo terrible que es inteligente, que se disfraza como ángel de luz, pero esto para dañarnos. Porque si ahí vemos a muchos que se sueñan con fornicaciones, con sueños obscenos y perversos, que se sueñan que están fornicando. Esos son fuerzas demoníacas. Son fuerzas demoníacas que están actuando en los sueños. Porque porque son oscuros, son sueños malignos. Tal vez otros también deben pensar y se sueñan con accidentes, terribles accidentes, que su hijo estaba ahí y le pisa un auto y ahí se despiertan con desánimo, desaliento y con opresión, atados y torturados despiertan porque tuvieron estos sueños. O tal vez otros deben pensar, se sueñan con perros. ¿Qué será soñarse con perros, con víboras, con cementerios, con oscuridades, con cadenas, con bebés? Son sueños oscuros, malignos.
porque el Dios de la Biblia no creó, porque el Dios es de todo amor y de todo consolación, y Él no imite esos sueños. Por eso el Señor nos dio el discernimiento de espíritu para ver lo que no es de Dios y lo que es de Dios. Ya sabemos que nosotros, lo que el hombre con sus fornicaciones es la otra forma que mancha su cuerpo, porque todo acto sexual fuera del matrimonio es fornicación, es perversidades. Y con eso manchamos al cuerpo. Pero también hay otra forma de manchar el cuerpo, como nos dice en Judas, en el capítulo, en el capítulo Judas, Judas en el verso 8 nos dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazando la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Estos soñadores mancillan la carne. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos mancillar el cuerpo físico con estos sueños malignos, porque muchos se sueñan con perversidades, con sueños de lujuria, llenos de fornicación. Sueñan que están fornicando con personas desnudas, personas del otro, personas sin rostro, personas que ya murieron, tal vez personas que conocen. Y eso son fuerzas demoníacas que quieren mancillar tu cuerpo. Porque ha pasado. Porque ha pasado. Porque no puede decir nadie que no ha pasado. Porque hay siempre así. Porque el hombre siempre está atado a las fuerzas demoníacas, a su vientre de abajo. Porque su alma siempre eso pasa. Y estas son fuerzas demoníacas que quieren mancillar la carne. Por eso nos dice, estos soñadores mancillan la carne. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne. Nos habla de estos. En el verso 6 y en el verso 7 nos habla de los ángeles que habían guardado, que habían caído. Los ángeles de los tiempos de Enoc. Y esos ángeles que cayeron a la tierra y habían fornicado con toda y habían hecho gran perversidad en la tierra, y la tierra estaba llena de violencia y toda carne se había corrompido. Y también en el verso 7 nos habla de Sodoma, Gomorra, Atma y Seboín. También ellos también fueron en pos de otra carne. Aquí nos dice que como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera aquellos que habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. En el original nos dice que han ido en pos ajena, en pos de otra carne. Porque ahí, cuando estaba loco con los ángeles, vinieron todo el pueblo, hasta el pequeño, desde el pequeño hasta el mayor, vinieron a buscar esos ángeles para conocerlos. Y ese conocimiento era para tener relaciones sexuales. Por eso nos dice que han ido en pos de otra carne, en fornicación, éter, sacros. Sacros. Eso que pasó en esos tiempos, como en esos tiempos. Y esos mismos espíritus actúan. Por eso nos habla de estos también como los soñadores. Es la otra forma de mancillar la carne. En lo físico vemos con las fornicaciones que todo acto sexual fuera del matrimonio es pecado, es maligno, es fornicación, es contaminación espiritual. También con estos sueños podemos contaminarnos, porque estos espíritus, esas imágenes, esos sueños que tuviste con esas mujeres fornicando o con hombres fornicando, son simplemente disfrazados espíritus malignos que quieren contaminar y atarte.
Por eso hay que reprenderlos. Es necesario que muchos hagan guerra espiritual y rechazarlos. Muchos también se sueñan con otros accidentes, accidentes que pasan con sus familiares y así cuando tienen ese sueño y despiertan y tienen ese sueño como en televisión, lo recuerdan todo, clarito todo. Y se comienzan a afligirse, a angustiarse. Son fuerzas demoníacas que quieren atarte, que hay que reprenderlos, echarlos. He soñado que de esta persona que yo conozco, que le ha pasado esto, que le ha pasado ahora, ¿qué hago? Sé morir. He soñado esto. Si el Señor dice que habla en sueños, mira, he soñado esto, y me dice que esto va a pasar, va a pasar. Y comienza a afligirse, a angustiarse. Y ver esas cosas, comienza a angustiarse y comienza a atarlos estos sueños. Y por eso es necesario reprenderlos, porque no son de Dios. No son de Dios. Porque es un Dios de amor, un Dios perfecto. Cuando el Señor te hace soñar, Él deja su sello. Él mismo se revela que es Dios. Otros tienen sueños terribles, como muchos dicen, se sueñan con personas, jovencitos que se sueñan con un chico que han visto, me he soñado con este, el Señor debe estar admitiendo algo, tal vez el Señor dice que esto es la pareja idónea para mí, estuve ahí, no, porque el Señor ahí dará su sello, que sí y si no. Muchos se sueñan con algo Dios. Muchos dicen, estuve con esta persona, pero tiene esposa. Pero yo estaba en ese sueño, en una cama, y no estábamos haciendo nada. Pero ahí estaba esa persona. Y dijo, y ahí estaba. Y tal vez el Señor dice que dejará su esposa y estará conmigo. No, esos sueños son de maldad. Son de perversidades, de adulterio. En un momento seguro deseaste adulterar. Por eso ahí estaban. Porque muchos soñamos lo que vemos, lo que hacemos en nuestras vidas, ahí también vuelven los sueños. Por eso muchas jovencitas se sueñan con ese chico mismo, ¿no? En ese mismo, porque ese mismo día vieron este chico y ahí en esa misma noche se sueñan con él. Todo ha pasado. Piensan que están casados, todo. No, son fuerzas demoníacas que están matando. A otros se habrán dado cuenta que se sueñan que lo que han hecho en ese día se sueñan en la noche. Eso pasa, ¿verdad? Son fuerzas demoníacas que están atando. Y hay que reprenderlos. Porque esas cosas no son listos para nadie. Cosas oscuras que el Señor, cuando el Señor diga y el Señor que te haga soñar de Él, porque todo sueño del Señor es para que tú seas exhortado, edificado, consolado. Mas los sueños malignos son para esos sueños, es lo que te torturan, te atan, te afligen, te hacen deprimir, te hacen cansar, porque muchos cuando tienen sueños eróticos malignos despiertan cansados, sin fuerza, porque estos espíritus malignos los consumieron sus fuerzas. No entrada a la superstición, la ciencia, porque eso se llama taimonio. En griego, de esa palabra viene la superstición. Los famosos supersticionistas, que aquellos que revelan los sueños, no. Cuando tú
Debes preguntar entonces, yo debo soñar siempre en el Señor para que esté bien. No, lo que tú, cuando tú sueñes y tengas tus sueños dormir, es que despiertes sin nada, sin sueños, nada, sin nada de sueños, nada. Y ahí estarás bien. Y no es necesario que para que te sientas bien sueñes todos los días con el Señor, no. Para que estés en bien y que tengas un buen, un buen día. Para que no te sueñes o veas que son fuerzas demoníacas. Que tengas un sueño tranquilo, nada más. Porque cuando el Señor te haga soñar sueños verdaderos, Él dejará su sello y Él mismo se glorificará en ese sueño para exhortarte, para edificarte y consolarte. Pero ya los otros sueños ya son oscuros, son fuerzas demoníacas que hay que reprenderlas. Porque quieren atacarte. Es otra forma del mal, del maligno, de los espíritus inmundos para devorarte y atacarte. Y para que no estés en la santidad del Señor. Y también nos dice en el verso 18 que de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu Santo y profetizarán. Nosotros somos esos siervos. Porque no es aquel siervo que está en el altar, el líder, el ministro o el pastor. No, porque nosotros todos somos siervos, siervos, porque el Señor ha pagado el precio por nosotros, nos ha redimido con la sangre de su sangre y nos ha comprado y por eso pasamos a ser esclavos, pasamos de la esclavitud del pecado de Satanás a ser siervos del Señor Jesús y todos somos del Señor Jesús. Y nosotros tenemos ese poder del espíritu de la profecía, que es el testimonio de Jesús para profetizar, para edificar a las iglesias de Cristo. Eso es. Y tenemos, porque nosotros tenemos el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, para que profeticemos y veamos y exhortemos lo que viene y lo que está por venir, para proclamar lo que viene y lo que está por venir. Eso es aquel que debe profetizar. Nosotros no debemos profetizar con falsos profetas, falsos cristos, aquellos que dicen que son infalibles. No, porque solo hay un infalible, que es Jesús de Nazaret. Mas los hombres no son infalibles. Por eso la iglesia no está fundamentada en un hombrecito. Está fundamentada en la roca de los siglos. Un hombre infalible que es Jesús de Nazaret. No está en hombrecitos infalibles. Y esto es el poder del Dios de la Biblia. Amén. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Y daré prodigios arriba en el cielo. Lo que vemos, lo que pasa en las galaxias, en lo que está en los confines de los cielos. Vemos que hay muchos descubrimientos ya de nuevos planetas. También hay descubrimientos de los terribles explosiones de supernovas, de estrellas. También hay errores, lo que el Sol manifiesta, un terrible sobrecalentamiento, explosiones, lo que pasa en el Sol. Son señales que el Señor está derramando, esas señales en el cielo. Y no hablo de las señales que haya extraterrestres, no, son espíritus inmundos, son solamente eso, sino lo que hay más allá, de lo que pasa con el cielo, con el sol. En años atrás se veía cómo había tantas explosiones en el sol y eso provocaba una tremenda calor que llegaba hasta la tierra. También vemos los que pasaban en más antigüedad, en los tiempos más antiguos, veían como los científicos veían con el satélite o
Hubble, ese, ¿cómo es? Ese observatorio, parece, o el telescopio Hubble. Con eso veían las cosas que pasaba, las explosiones de supernovas, estrellas gigantes, más gigantes que el Sol, con un calor terrible más. Esas explosiones que se veían millones años luz de la Tierra. Otras señales que el Señor daba en los cielos. Y sigue manifestándose en estos últimos días. Y también aquí abajo. Y señales abajo en la tierra. Señales que se ve. Las pestes destructoras que están atacando en este mismo momento. Terremotos por aquí y por allá. Deslizamiento de la capa de ozono. Señales. Profecías ya cumplidas. Israel se hizo un estado que había profetizado Isaías en el capítulo 66 en adelante. Y se hizo ahora, Israel es un estado. Y volvieron los hijos de Israel, los judíos volvieron a su tierra, a su patria. Señales que se ven. Jesús había profetizado que cuando la higuera crezca y empiece a dar frutos, la higuera es el pueblo de Israel. Y otras señales, profecías que se andan cumpliendo. Jesús dijo, mirad y ved que estas señales cuando empiecen a cumplirse, erguíos, levantar vuestra cabeza, que su redención está cerca y está a las puertas. Nuestra redención. El sol se convertirá y sangre y humo y vapor de humo. Sangre y fuego y vapor de humo. Lo que se ve en esta actualidad. Mortandad terrible, derramamiento de sangre, fuego y vapor de humo. Cosas terribles que están pasando en esta actualidad en la tierra. Y nos dice en el verso 20, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. El sol se convertirá en tinieblas. Es claramente lo que pasa cuando Juan vio cuando el Cordero rompió el sexto sello, y ahí se manifiesta estas cosas, como en Apocalipsis capítulo 6 en el verso 12 nos dice, cuando el Cordero abrió el sexto sello, nos dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre, lo que el mismo profeta Joel había profetizado hace muchos años atrás, y lo que mismo el apóstol Pedro manifestaba. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Y nos dice en el verso 13, en el verso 2 nos dice, y el sol se pondrá negro como tela de silicio. La tela de silicio es negro como la piel de las cabras negras. Esos son silicios. En la actividad se llamaban esos silicios, esas telas. Y se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Lo que nos dijo Joel en sus tiempos, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Eso es lo que mismo el apóstol Pablo manifestaba. Las tinieblas que son como las telas de silicio de la piel de las cabras negras. Ese color negro, oscuro, tinieblas. Y la luna se convertiría como sangre. Y la luna se convertirá con sangre, rojo con sangre. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Y la luna se volvió toda como sangre, rojo.
Y esto sucederá antes de la medida de la venida del Señor. O nos dice aquí, antes de que venga el día grande y manifiesto del Señor. Aquí nos dice en el verso 13, y las estrellas cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre se escondieron en las cuevas y las peñas de los montes. Decían a los montes y las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Porque el día grande, porque el gran día de su ira ha llegado, como nos manifiesta en el verso 20. Y antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Estas cosas pasarán antes que, antes que venga el Señor. Por eso nos dice antes del gran día y manifiesto del Señor, antes que comience la gran tribulación verdadera, porque estos son los 7 cielos, porque en el sexto cielo, dirás, en el sexto sello, las primicias, en el gran arrebatamiento se dará. Y los que hayan quedado en Cristo y los muertos se irán con el Señor y lo alcanzarán en los cielos y para siempre vivirán con Él. Y también en los impios pasará que el gran tribulación. El hombre de pecado va a comenzar a hacer guerra con los santos. Grande mortandad, terribles cosas que pasarán. Por eso dice el día antes. Esto sucederá antes que venga el día grande y poderoso del Señor. Las manifiesta las obras que están dichas para los impios que no creen, que rechazaron y se postraron al hombre de pecado. Serán cosas terribles que pasarán en esos tiempos. Por eso es que nosotros, la iglesia, que somos esa generación que verá el rostro de Cristo, esta generación que verá el rostro de Cristo, el rostro de Jesús de Nazaret, es que andemos en el Espíritu y manifestemos siempre el Pentecostés en nuestras vidas, para que no nos perdamos y veamos las cosas bien, porque la verdad nos hará verdaderamente libres. El Espíritu nos hace dar vida, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son llamados hijos de Dios, para que no se pierdan muchos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y está la condenación para los que son de la carne, porque es muerte. Gracias damos al Padre. Ahí como estás, yo te ruego que puedas cerrar tus ojos y agachar tu rostro, inclinar tu rostro, enseñar de reverencia al Dios de la Biblia, y ora conmigo en voz alta. Padre amado, Padre bueno, en el nombre de mi Señor Jesús de Nazaret, yo subo a tu presencia, Padre, para darte gracias. Señor, te rogamos, te pedimos que seamos llenados del Espíritu Santo, una llenura del Espíritu Santo, para que veamos lo que viene y las cosas que vienen y están por venir, para que en ti estemos bien en el Espíritu y no nos estemos obrando en la carne, sino en las cosas del Espíritu Santo, que nos da vida y paz, y no andar en las cosas de las tinieblas, que son obras de la carne. Manifiesta y revela, Señor, lo que hoy hay en nuestro corazón, lo sucio, lo oscuro, que necesita ser clavado en la cruz, para que tengamos vida del Espíritu Santo, ya no vida del alma, que son obras de la carne, y renunciar y clavarlos y echarlos fuera a todo espíritu de contaminación que vino con esta carne, reprenderlos fuera, fuera, fuera. Y también, Dios, supremo Dios, te rogamos por los enfermos que están
en los hospitales, en esos hospitales que están estos azotados por la peste destructora de este tiempo, ya obrando el hombre de pecado, el hijo de perdición, y con Selenic preparativos para el gobierno mundial. Y muchos ahí están azotados, sin saber qué es, si son fuerzas, simplemente son ataques de fuerzas espirituales demoníacas, que hay que reprenderlas. Dolores de espalda, pulmones, pechos, garganta, fiebre, en aislamientos, en lugares de aislamiento, casas de aislamiento, dormitorios de aislamiento, en terapias intensivas. Señor Jesús, derrama de tu sanidad, libéralos y aumenta el número de días de sus vidas para el gozo y gloria, para que ellos y sus familiares te glorifiquen y te exalten y vean que sí eres un Dios de verdad, que derrama su amor, su consuelo y libera. Y en tu poderoso nombre reprendemos a Selenic y sus obras malignas, sacarlas y decirles que se vayan fuera. Se van, Selenic, y dejamos que hagan y le decimos que termine ya su sitio. Selenic, terminas tu sitio. No más de tus ataques. Fuera con tos convulsiva, eructos y espumajos. Fuera. 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 Déjalos libres, Selenic. No más de tus ataques. Fuera, Selenic. Pisoteamos a la luna. Pisoteamos al escorpión. Porque el Señor nos dio poder y autoridad para reprenderlos, todo espíritu de entes malignos con entes microscópicos que traen espíritus de enfermedad, rechazarlos, echarlos fuera en el poderoso nombre, en el poderoso nombre de mi Señor Jesús de Nazaret, que les dice fuera. Y que se van con tos convulsivos, eructos y espumarajos. Fuera, fuera. Gracias te damos, Padre. Porque en tu nombre, mi Señor Jesús, y poderoso nombre de mi Señor Jesús de Nazaret, los echó fuera. Damos gracias al Padre. Porque Él nos hace libres. Porque toda verdad nos hará libres. En el nombre, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús de Nazaret, que les reprende y les dice fuera a Selenic y se vayan con tos convulsiva. Damos gracias al Padre, al Dios inefable de la Biblia, al Dios supremo de la Biblia, en Cristo Jesús de Nazaret, en cual yo confío y en Él confiamos, en Él vivimos y en Él somos. Y damos honra y gloria en este día. El Dios eterno en Cristo Jesús los bendiga en gran manera. Paz del Rey para sus vidas. Amén. Paz del Rey.